Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. Una plácida comunidad del estado de Washington se convierte en escenario de una serie de brutales asesinatos. Todo indica que el culpable es un asesino en serie. Mientras los investigadores se esfuerzan por identificar a un sospechoso, continúan apareciendo cadáveres. En Michigan hallan a la esposa embarazada de un joven abogado muerta en la casa del matrimonio. Si bien todo parece ser consecuencia de un trágico accidente, la policía no está convencida. Los forenses tendrán que descubrir la verdad. Para resolver un caso de homicidio hace falta un grupo de especialistas cuyos esfuerzos no suelen recibir un merecido reconocimiento. Cuando se unen quienes luchan contra el crimen y quienes escriben sobre este, la historia sale a la luz. Y muchas veces se trata de un episodio más extraño que la ficción. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Más extraño que la ficción. Bellevue, Washington, se encuentra al este de la ciudad de Seattle. Es una comunidad próspera de unos 100,000 habitantes que viven, trabajan y se divierten aquí. Pero en el verano de 1990 en la ciudad empezaron a aparecer cadáveres de mujeres jóvenes. El sábado 23 de junio, la policía de Bellevue recibió un llamado de emergencia. El empleado de un restaurante había hallado el cadáver de una joven mujer. Los investigadores acudieron al lugar. Hallaron a la víctima en medio de la basura junto a recipientes de residuos que estaban detrás del restaurante. Ella estaba desnuda, solo tenía puesto un collar. Los brazos y las piernas estaban ubicados como si yaciera en un ataúd. Tenía una piña de pino entre las manos. Era evidente que el asesino la había colocado en una pose especial. Los técnicos encontraron un cabello negro cerca de la mujer, pero ninguna otra pista que pudiera apuntar a la identidad del asesino. El detective de Bellevue, Marvin Skeen, se hizo cargo del caso. Sabía que resolver este homicidio no iba a ser tarea fácil. En la mayor parte de los casos se sabe quién es la víctima. En este homicidio en particular no teníamos idea de quién era la mujer, no sabíamos quién era. Tampoco teníamos su ropa. Y no pudimos dar una descripción de su atuendo cuando pedimos ayuda a la población para determinar su identidad. El médico forense concluyó que la mujer debía tener entre 25 y 35 años y que había muerto por estrangulamiento. También la habían violado y golpeado brutalmente. Además de tomar muestras biológicas, se hallaron decenas de hebras en el cuerpo de la víctima. No había muchos elementos, pero los detectives enviaron lo poco que tenían al laboratorio policial del estado de Washington ubicado en Tacoma. Después de examinar las hebras en el microscopio, todo lo que los científicos pudieron determinar fue que éstas procedían de la alfombra o del maletero de un auto. Luego analizaron el cabello negro hallado en el lugar del crimen con la esperanza de que les brindara alguna pista sobre la identidad del asesino. El forense Terry McAdam. Se puede buscar el pigmento predominante. Eso contribuye a determinar a qué grupo racial pertenece la persona.
Tras analizar el color, la textura y la forma del cabello, McAdam determinó que este procedía de un hombre afroamericano. Sin embargo, como se lo había hallado en medio de la basura, su relación con el crimen era incierta. Los investigadores sabían que la mejor forma de encontrar al asesino era identificar antes a la víctima. Pero ninguna de las denuncias de desaparición de personas en la ciudad de Bellevue coincidía con la víctima. Recurrimos a los medios que, por supuesto, estaban interesados en el caso. Les pedimos ayuda. También enviamos cables y boletines a los organismos policiales de los alrededores. Les pedimos que examinaran archivos de personas desaparecidas u otros casos. Poco después, los investigadores tenían su primera pista. En una localidad vecina, una mujer había denunciado la desaparición de una amiga. Cuando le enseñaron fotografías tomadas durante la autopsia, identificó a la víctima como Mary Ann Polreich, de 27 años. Dijo que había visto a Mary Ann por última vez 3 noches antes y que ésta se preparaba para salir por la noche. Mary Ann pidió prestado un collar a su amiga. El mismo collar que se halló en el cadáver. ¿Cómo me veo? Luces bien, ¿sí? Iba a un lugar que solíamos frecuentar, un bar que está muy cerca de allí. Mary Ann iba los viernes a un bar ubicado a pocas calles de donde se encontró el cuerpo. La amiga nos indicó que a Mary Ann le gustaba salir y también divertirse. Dijo que Mary Ann adoraba bailar y que solía ir a varios clubes locales a divertirse. Era el tipo de esparcimiento que más le gustaba. También nos enteramos que Mary Ann trabajaba mucho. Sus compañeros de trabajo y sus empleadores nos informaron eso. Y su amiga agregó que Mary Ann nunca habría salido con un extraño o con alguien desconocido. Sobre la base de la información de la amiga, la policía visitó el bar al que Mary Ann iba los viernes por la noche. El encargado del lugar la conocía bien. Dijo que la joven había estado ahí la noche anterior a que se encontrara su cadáver. Si bien el hombre no había visto con quién estaba la joven, creía que se había retirado deprisa ya que había olvidado su suéter y su bolso. Los investigadores se llevaron las cosas con la esperanza de que contuvieran alguna pista sobre la identidad del asesino. Sin embargo, no obtuvieron ningún dato útil. La investigación sobre el asesinato de Mary Ann Polreich no avanzaba. Y el número de casos a resolver estaba a punto de aumentar. El 9 de agosto de 1990, la policía acudió a la casa de Carol Beatty. Su ex marido Paul había recibido ese día un llamado de sus 2 hijas. Dijeron que su madre estaba encerrada en el dormitorio y que no salía. Cuando Paul llegó a la casa, descubrió a su ex esposa Carol, de 36 años, muerta en su dormitorio. Parecía que se había disparado. Cuando la policía entró a la habitación, se hizo evidente que no se trataba de un suicidio. Si bien había una escopeta junto a la víctima, nadie la había disparado. En lugar de ello, el asesino había colocado el cuerpo desnudo de la víctima en esa posición y había usado la escopeta como sostén. Carol Beatty había sido objeto de una agresión sexual y luego la habían matado a golpes. Sin embargo, no se hallaron pruebas biológicas de violación. Los técnicos hallaron algunos cabellos negros entre las sábanas. Si bien el robo no parecía ser el motivo del crimen, los familiares advirtieron después que faltaba un anillo de Carol.
Para el detective de homicidios de Bellevue, Dale Foote, las similitudes entre los asesinatos de Mary Ann Polreich y Carol Beatty eran más que simple casualidad. Bellevue es una localidad suburbana muy tranquila. Aquí no abundan los homicidios. De pronto teníamos 2 casos en los que las víctimas eran mujeres que estaban desnudas en cierta posición. Empezamos a hacernos preguntas. ¿Por qué estos 2 casos se parecen tanto? ¿Hay alguna relación? ¿Las víctimas se conocían? ¿Tenían amigos en común? ¿Trabajaban juntas? ¿Iban juntas a alguno de los clubes nocturnos? No lo sabíamos. Había preguntas cuya respuesta teníamos que averiguar. Para descubrir si había alguna relación entre ambos casos, la policía envió al laboratorio los cabellos hallados en la cama de Carol Beatty. Cuando los forenses los compararon con el cabello que se había encontrado junto al cadáver de Mary Ann Polreich, concluyeron que pertenecían a la misma persona. Ahora la policía de Bellevue empezaba a pensar en la posibilidad de que hubiera un asesino en serie en la ciudad. Los investigadores trataban de hallar algo que vinculara a ambas víctimas, por lo que interrogaron a los compañeros de trabajo de Carol Beatty. La mujer trabajaba como camarera en un restaurante muy concurrido. Los amigos de Carol no imaginaban por qué alguien habría querido matarla. Si bien ella y su ex esposo Paul estaban divorciados, se llevaban muy bien. Según relataron sus amigas, las 2 hijas de Carol adoraban a su madre. Si bien en ocasiones Carol Beatty iba a clubes nocturnos, la policía no logró establecer ninguna relación entre la mujer y Mary Ann Polreich. Las 2 investigaciones de homicidio pronto fueron noticia de primera plana. El misterio concitó la atención del experimentado escritor policial Jack Olsen. Olsen había escrito 10 novelas sobre crímenes reales y consideró que la historia era demasiado enigmática como para desaprovecharla. Creo que lo que hacía que el caso fuera tan extraño era el hecho de que se hubiera colocado los cadáveres en pose. Eso no es común. A veces pasa, pero no muy a menudo. Indica que el asesino siente un odio muy, pero muy profundo por las mujeres. Y la policía de Bellevue temía que ese profundo odio no desapareciera. Si no se identificaba a un sospechoso de los asesinatos, y pronto, la aparición de nuevos cadáveres sería solo una cuestión de tiempo. La policía de Bellevue, Washington, trata de resolver los casos de violación y asesinato de los que fueron víctimas 2 mujeres jóvenes. Se hallaron los cadáveres de Mary Ann Polreich, de 27 años, y Carol Beatty, de 36, en menos de 2 meses. Ambas víctimas habían sido salvajemente golpeadas y violadas. El asesino colocó luego los cadáveres en pose. Los investigadores tenían motivos para pensar que ambos crímenes eran obra de una misma persona, pero no sabían quién era ni cuándo volvería a matar. El 13 de septiembre de 1990, la policía del condado vecino de King recibió un llamado de emergencia. La casera había hallado el cadáver de Randy Levine, de 24 años. La habían golpeado brutalmente y el cuerpo desnudo estaba colocado en una pose sugestiva sobre la cama. Los técnicos hallaron un solo cabello negro cerca del cadáver. Lo único que faltaba en la habitación era un anillo antiguo. Tras la autopsia, el forense confirmó que Randy Levine había muerto como consecuencia de un golpe contundente en la cabeza. Si bien la habían violado, no había elementos biológicos. El forense halló pruebas de que la joven había sido torturada. Tenía 283 heridas punzantes en el cuerpo. La distribución de algunas heridas sugería que el asesino había jugado un macabro 3 en raya en el cadáver.
El homicidio de Levine había tenido lugar fuera de la jurisdicción de Bellevue, por lo que su similitud con los casos de Paul Reich y Beatty podrían no haberse advertido. Pero el detective de la policía de Bellevue, Ed Mott, recibió un llamado de un paramédico que había acudido a los lugares de los 3 crímenes. Hola, sí, habla el teniente Ed Mott. Y no pudo sino advertir las semejanzas. Me dijo, yo no soy policía, y agregó, pero los 3 últimos casos de homicidio que vi tienen extrañas semejanzas. Los cadáveres estaban en pose. La policía de Bellevue también supo que Randy Levine había ido a un club nocturno de Bellevue la noche anterior a que se hallara su cadáver. Ya no había dudas de que un asesino en serie había matado a las 3 mujeres. Oficiales de toda la zona empezaron a colaborar en el desesperado intento de identificar al asesino antes de que volviera a matar. La ausencia de motivo tenía completamente desconcertado al escritor policial Jack Olsen. Este se preguntaba por qué el asesino había matado a esas 3 mujeres en particular. No encontraba ninguna explicación racional. Eran mujeres normales, que hacían exactamente lo mismo que cualquier otra mujer joven de su edad, de 20, 30 o 35 años. Todas tenían un trabajo, eran personas responsables, e iban a clubes nocturnos a menudo. Eran personas admirables. Mientras se intensificaba la búsqueda del asesino en serie, un oficial de inteligencia del Departamento de Policía de Seattle descubrió algo que podía constituir una pista. Unos días después del homicidio de Levine en el condado de King, se detuvo a un hombre llamado George Waterfield Russell cerca de la casa de la mujer por hacerse pasar por policía. Según el informe, cuando se detuvo a Russell, que tenía 32 años, por una infracción de tránsito, un policía vio que el hombre trataba de ocultar un arma. Muchachos, ¿cuál es el problema? Soy policía. Al principio, Russell dijo que era policía y trabajaba de incógnito, pero luego se retractó. El oficial que lo había detenido sospechó algo y decidió registrar su automóvil. Encontró una radio policial, una navaja y 2 documentos de identidad. También halló una pistola cargada oculta bajo el vehículo. Al controlar el número de serie de la misma, se descubrió que el arma había sido robada poco antes. Russell fue detenido por hacerse pasar por policía y por posesión de un arma robada. La policía descubrió luego que Russell tenía un extenso prontuario que comprendía violaciones y robos menores. Russell se dedicaba sobre todo a robar joyas. La investigación indicó que era un personaje conocido en los clubes nocturnos de la zona de Bellevue. Bueno, George era encantador. Tenía mucho éxito en los clubes nocturnos. Era un hombre muy popular en los clubes, era un gran conversador. En ocasiones se sentaba junto al encargado de la música y se ponía a hablar con él. Luego se dirigía al bar y mantenía una conversación con el que preparaba las copas. Por lo general, varias personas, casi siempre mujeres jóvenes que lo admiraban, se sentaban con él, le invitaban tragos y le decían que era magnífico. Si bien eso no constituía un crimen, los investigadores pensaron que ello podría explicar que las 3 víctimas se hubieran mostrado dispuestas a estar a solas con el asesino. Soy el detective Foote, le haremos unas preguntas. Los detectives querían hablar con Russell sobre los crímenes. Este aseguró que no había conocido a Carol Beatty ni a Randy Levine. Eche una mirada a estas fotografías. Sin embargo, admitió haber conocido a Mary Ann Polreich. De hecho, la había visto en un bar la noche antes de que la mataran. Pero dijo que no había hablado ni bailado con ella. La policía recordaba la presencia de hebras en el cuerpo de Polreich, por lo que pidió autorización para examinar su automóvil. Russell alegó que esa noche le había pedido el auto prestado a un amigo. Ansioso por cooperar,
le dio a la policía la dirección del amigo que le había prestado el vehículo. Los investigadores decidieron ir. El hombre confirmó que le había prestado el vehículo a Russell varios meses antes. ¿Usted le prestó el vehículo a George? Sí. Agregó que cuando Russell le había devuelto el vehículo al día siguiente, este tenía grandes manchas en los asientos y había un olor nauseabundo en el interior. Entiendo. El olor era tal que ese mismo día había lavado el vehículo. Para los investigadores que buscaban pruebas de que Russell era un asesino en serie, fue la peor noticia que pudieron recibir. Queremos saber si conoció alguna de ellas. Los investigadores de Bellevue, Washington, creían que George Russell, de 32 años, era el culpable de una serie de brutales asesinatos y violaciones de los que habían sido víctimas 3 mujeres jóvenes, pero tenían que demostrarlo. La policía ubicó el vehículo que Russell había pedido prestado la noche del homicidio de la primera víctima, Mary Ann Polreich, con la esperanza de descubrir alguna prueba del asesinato. 3, 4 veces. Por completo. Sí, por completo. Pero el dueño del vehículo lo había lavado minuciosamente. ¿Está seguro? Sí. Los técnicos hallaron una mancha sospechosa bajo el tapizado. Parecía ser sangre. Sin embargo, estaba demasiado diluida para llevar a cabo un análisis completo. También se tomaron muestras de la alfombra del vehículo. En el laboratorio policial del estado de Washington, los forenses compararon las hebras halladas en el vehículo con las que se habían encontrado en el cadáver de Mary Ann Polreich. Si bien ambas coincidían, el supervisor forense Terry McAdam sabe que no hay ningún análisis perfecto. No podemos asegurar que esa hebra procede de ese auto, ya que a menos que hallemos una hebra exactamente igual a la otra, no podemos afirmar nada. Todo lo que podemos decir es que la hebra que hallamos en el auto de un sospechoso coincide con la encontrada en la ropa de la víctima, porque ambas presentan características similares. No podemos afirmar que son iguales. De todas formas, el hallazgo bastó para que los investigadores obtuvieran una orden para examinar el apartamento del sospechoso. Ahí encontraron un bolso de gimnasia lleno de trozos de papel con nombres y números de teléfono de distintas mujeres. La policía se comunicó con varias de las mujeres cuyos nombres estaban en la casa de Russell. La mayoría de ellas lo conocía bien. Aunque muchas no sabían cómo el hombre había conseguido sus números de teléfono, no se sentían amenazadas. Russell les había dicho que era policía de incógnito. El detective de homicidios Dale Foot, del Departamento de Policía de Bellevue, nos cuenta. Oíamos las mismas historias, que George trabajaba para la policía o que era un policía de incógnito. George es muy elocuente, es un joven muy carismático y mucha gente creía sus historias. Y la verdad es que el hecho de que le creyeran, que creyeran lo que decía, fue un obstáculo para nosotros, ya que confiaban más en George que en la policía. Lo pensé y decidí venir. Pero una de las mujeres dio muestras de una actitud diferente y contó una historia interesante a la policía. Dijo que Russell le había regalado poco antes un anillo antiguo. Fue su forma de disculparse por no haber acudido a una cita con ella la semana anterior. Amigos, ¿verdad? Sigamos siendo amigos, eso es lo que quiero. Si bien ella sospechaba que el anillo era robado, decidió aceptar el regalo. Es muy bello, pero en verdad no creo todo lo que dices. Luego se enteró de que Russell era sospechoso de homicidio. Vivía a unos 20 minutos de allí. Cuando se enteró de que George podría estar relacionado con estos homicidios, ella sintió miedo. Le regaló el anillo a un amigo suyo que se iba de la ciudad, un amigo al que hacía tiempo que no veía y que viajaba a Florida. El hombre se llevó el anillo, pero al llegar a su destino necesitó dinero y dejó la joya en una tienda de empeños. Por suerte, el anillo aún estaba ahí cuando llamamos. Los investigadores confirmaron que se trataba del mismo anillo que le habían robado a Randy Levine cuando la asesinaron.
Convencidos de que tenían al asesino en serie, los investigadores trataron de relacionar al sospechoso con el homicidio de Mary Ann Polreich. El detective Marvin Skeen decidió aprovechar la nueva tecnología forense de análisis de ADN. Corría el año 1991 y era la primera vez que se pensaba en presentar los análisis de ADN como prueba en el condado de King, ubicado en el estado de Washington. Era algo nuevo, muy nuevo. Y era algo que sin duda exigía un trabajo largo y minucioso para poder brindar seguridades y que luego la corte lo aceptara. Fue tiempo bien empleado. El 10 de enero de 1991, los forenses determinaron que el ADN de Russell coincidía con las muestras biológicas del caso de Mary Ann Polreich. Fue posible acusarlo del homicidio de la joven. Los análisis del cabello permitieron acusarlo también de los asesinatos de Carol Beatty y Randy Levine. La policía estimó que George Russell se valió de su encanto personal para atraer a las mujeres a la trampa. ¿Qué quieres hacer? No entiendo para qué viniste. Una vez que tenía a sus víctimas donde él quería, las atacaba. George Walterfield Russell fue hallado culpable de los 3 homicidios. Recibió 2 condenas a reclusión perpetua y 28 años adicionales. Causar impresión formaba parte del plan homicida de Russell y alteraba el lugar del crimen para lograr su objetivo. A menudo lo más importante de un caso no es lo que se ve a primera vista. Al norte de Detroit, Michigan, se encuentra la ciudad de Hazel Park. La ciudad tiene una superficie de 800 kilómetros cuadrados y alberga a 8,000 familias. En 1999 tuvo lugar un gran escándalo. El lunes 16 de agosto por la tarde, el operador de la policía de Hazel Park atendió un llamado desesperado. ¿Qué pasó? Un hombre informó que su esposa se había disparado por accidente. Minutos después, un oficial llegaba al lugar. Michael Fletcher, un prestigioso abogado local, lo esperaba frente a su casa. ¿Dónde está el dormitorio? Su esposa estaba adentro. Había intentado tomarle el pulso, pero ella no respiraba. Llevó al oficial al dormitorio donde su esposa Lynn, de 29 años, yacía en el suelo. Por favor, no entre. Quédese en la puerta. Como es habitual, el oficial impidió que Michael Fletcher entrara a la habitación. ¿Qué va a hacer? Pero ya nadie podía hacer nada. Lynn Fletcher estaba muerta como consecuencia de un único disparo en la cabeza. Envíen una unidad de refuerzo. Toda muerte por armas de fuego, incluso si es accidental, se investiga como un crimen. Y este caso no sería diferente. Los técnicos forenses empezaron a examinar la habitación en busca de pistas que contribuyeran a reconstruir qué había pasado. La pistola calibre .45 estaba a unos centímetros del cadáver. La policía no decidía qué curso de acción seguir, de modo que empezó a examinar el contenido del bolso de la víctima en busca de una posible carta suicida. Pero lo que hallaron fue una tarjeta de felicitaciones de su esposo. Le manifestaba su alegría por el reciente embarazo de Lynn. Era necesario efectuar la autopsia del cadáver de Lynn Fletcher. Para los investigadores, todo indicaba que la mujer había muerto como consecuencia de un trágico accidente. La policía de Hazel Park, Michigan, sigue investigando la trágica muerte de una mujer embarazada, Lynn Fletcher, de 29 años.
se pidió al esposo de la víctima, Michael Fletcher, que hiciera una declaración. El abogado de 29 años no podía creer que su esposa hubiera muerto. Michael le dijo a la policía que esa mañana, luego de dejar a su hija de 3 años, él y Lynn habían ido a practicar tiro. Quería que ella supiera cómo disparar una pistola por si alguna vez tenía que defenderse o proteger a los niños. Al principio, Lynn manipulaba el arma con torpeza. Pero según Michael, finalmente había logrado sentirse más cómoda y disparar varias veces. Cuando la pareja volvió a su casa, Michael decidió darse un baño y cambiarse de ropa antes de ir a trabajar. Le pidió a Lynn que cargara el arma y la guardara en la caja que estaba a un lado de la cama. ¡Lynn! ¡Lynn! Solo sabe que después oyó un disparo. ¡Oh, Dios mío! Entró a la habitación y encontró a su esposa desangrándose. No estaba cargada. Estaba convencido de que el seguro estaba puesto cuando le entregó el arma y no recordó que aún quedaba una bala en la recámara. Tal como lo indica el reglamento, los investigadores se llevaron la camisa que Fletcher llevaba en el momento del accidente para efectuar un análisis. Si bien la declaración de Michael Fletcher coincidía con un disparo accidental, los investigadores decidieron cumplir con lo establecido e interrogaron a amigos y familiares de la pareja. Cuando la interrogaron, la madre de la víctima se mostró muy alarmada. Dijo que nunca había confiado en Michael Fletcher y que estaba segura de que la muerte de su hija no había sido un accidente. No sé cómo seguía con él. Casi 6 meses antes, Lynn había confiado a su madre que no era feliz y que quería divorciarse. Cuando habló con su esposo, este enfureció al saber que ella había llegado a contratar a un abogado divorcista. ¡Despídelo! No sé de dónde lo sacó, la escuela de leyes. Pero poco después Michael empezó a tratar de recomponer el matrimonio. Empezaba a tener un ingreso significativo y su suegra consideraba que solo trataba de evitar tener que darle una suma mensual a su esposa. La información llevó a los investigadores a examinar el caso con más detenimiento. Enviaron la pistola calibre 45 a los forenses. Les parecía posible que el arma se hubiera disparado accidentalmente en las manos inexpertas de Lynn Fletcher. Colocaron un peso en el gatillo y descubrieron que para poder descargar el arma debía hacerse una presión considerable. No era probable que el arma se hubiera disparado sola por accidente. Pero eso abría la posibilidad, si bien no muy probable, de que la mujer embarazada se hubiera suicidado. Durante la autopsia, el forense Dragovich buscó indicios de un posible suicidio. Aunque había grandes manchas de sangre en las manos de la víctima, el doctor Dragovich no pudo hallar residuos de pólvora ni tampoco salpicaduras de sangre, elementos que suelen estar presentes cuando alguien se dispara. Suele haber pequeñas salpicaduras de sangre, producto del impacto de la bala en la piel al abrir la herida. Tendría que haber alguna evidencia de esas pequeñas manchas, sobre todo en la mano de la víctima, pero no la sabía. Cuando examinó la herida, advirtió que el tamaño y la forma de las quemaduras de pólvora que había en la cabeza de Lynn indicaban que el arma se había disparado a una distancia de menos de 60 centímetros. La bala había entrado por arriba y por detrás de la oreja derecha de la víctima.
Sobre la base de esos hallazgos, el Dr. Dragovich concluyó que habría sido casi imposible que Lynn Fletcher hubiera sostenido el arma en la posición necesaria para justificar la trayectoria de la bala. Es muy incómodo tratar de dispararse así. Tendría que haber sido contorsionista para poder hacerlo, además de tener el brazo bastante largo. Eso es físicamente algo imposible. Si bien el hallazgo era importante, no demostraba que Michael Fletcher había matado a su esposa. Pero empezaron a circular rumores por la pequeña comunidad. El periodista independiente Tom Henderson siguió la historia y llevó a cabo su propia investigación. Sabía, sin embargo, que revelar la verdad no sería nada fácil. Reuní información con métodos periodísticos. Cuando se es periodista, se está habituado a no trabajar con comodidad, a golpear la puerta de personas que no tienen precisamente ganas de vernos. Uno dice, quiero escribir un libro sobre la tragedia de su familia. ¿Quiere colaborar? Poco a poco la gente empezó a hablar con Henderson. ¿Flores? Los conocidos de la pareja no hablaban bien del joven abogado. Pero todos coincidían en que Lynn era una madre excelente y dedicada y una persona maravillosa. La policía pidió a Michael Fletcher que fuera a la estación para contestar unas preguntas. Fletcher dijo que no tenía nada que ocultar y aceptó, pero solo bajo la atenta mirada de su abogado. Admitió que su matrimonio había pasado por malos momentos, pero dijo que en los últimos meses él y Lynn habían logrado resolver los problemas. De hecho, apenas 2 días antes de su muerte, Lynn había preparado una cena familiar especial. Aprovechó la ocasión para que la hija de la pareja anunciara a todos que iba a haber un nuevo bebé en la familia. ¿Qué? ¿Qué dijo? Michael se sorprendió. ¿Vamos a tener un bebé? ¿No estás contento? Si bien no podía explicar las circunstancias de la muerte de Lynn, insistió en que aún estaba muy enamorado de su esposa. Sus allegados opinaban lo mismo. Todos decían que durante los 4 o 5 meses anteriores al incidente habían sido más felices que nunca. Ella le dijo a su familia, a sus hermanas y amigos, que él se había convertido en el hombre soñado por ella. Aunque los hallazgos de los forenses habían hecho sospechar a los investigadores, se esforzaron por buscar pruebas que respaldaran la teoría del accidente. La policía fue al club de tiro donde Michael había llevado a Lynn la mañana de su muerte. ¿Ella estaba dispuesta a usar el arma? El director del club recordaba bien a la pareja. Dijo que no había visto a la víctima disparar el arma. No quiero hacerlo. Según contó el director del club, a pesar de la insistencia de su esposo, ella se negó incluso a tocar el arma. Eso contradecía la versión de Michael Fletcher de que Lynn había disparado. Los investigadores pensaron que Michael había planeado ir al club de tiro para que quedaran residuos de pólvora en las manos de su esposa antes de dispararle. Si ese había sido el plan, realmente Michael Fletcher había fracasado. Pero para los que seguían la investigación, el caso contra Michael Fletcher no era nada claro. No había pruebas concretas de que Fletcher hubiera asesinado a su esposa. Tampoco tenía motivos. Mick Fletcher no obtenía ninguna ventaja financiera de la muerte de su esposa. Tampoco había un seguro de vida. La casa en que vivían estaba a nombre de ella y fueron sus padres los responsables de venderla. La familia de él no recibía nada, él tampoco, no había ninguna ventaja económica. Sin embargo, los hallazgos del forense bastaron para que los investigadores obtuvieran una orden para examinar la casa del sospechoso. En el armario de Michael encontraron una serie de mensajes electrónicos
fotografías y cartas de amor. Pero nada de eso se relacionaba con Lynn, la esposa de Michael. Por lo que parecía, Michael Fletcher tenía una amante. Y lo más sorprendente era que se trataba de una respetada juez de distrito. Bien, señor, va a tener que acompañarnos. La policía de Hazel Park, Michigan, sospechaba que la muerte de Lynn Fletcher, que tenía 29 años y estaba embarazada, no había sido un accidente. Mientras buscaban elementos para demostrar que el culpable era su esposo, un destacado abogado local llamado Michael Fletcher, los investigadores descubrieron que este había tenido un romance con una respetada juez local. Los detectives interrogaron a la magistrada, que tenía 32 años. Cuando le presentaron las pruebas, esta admitió que ella y Michael habían mantenido una relación durante un año. Dijo que había visto a Michael por última vez la noche anterior a la muerte de Lynn. Él había ido a su casa. Michael no le había dicho que Lynn estaba embarazada. De hecho, le dijo a su amante que él y Lynn convivían como extraños y que la única razón por la que seguía casado con ella era su pequeña hija. Le dijo a la juez que era a ella a quien amaba. La juez, que también estaba casada, decidió tolerar la situación, al menos por el momento. Pero le impuso una condición. Si descubría que Michael tenía relaciones con Lynn, la juez pondría fin de inmediato a la relación. Fue la última vez que lo vi. El detective de homicidios de Hazel Park, Thomas Clayman, se dio cuenta de que había descubierto un posible motivo. Cuando Fletcher supo que su esposa estaba embarazada, se dio cuenta enseguida que tendría que ocultarlo, que la juez no debía enterarse. Si descubría que habían mantenido relaciones sexuales, ella pondría fin al romance. Los detectives pronto descubrieron que para Michael Fletcher lo que estaba en juego era más que un romance. Aquí está. Bien. Dijo que era un homicidio. En su declaración a la policía, la juez admitió que una vez que se inició su relación con Fletcher, ella lo había ayudado en su carrera. Lo nombró abogado de la corte en decenas de casos, más que a cualquier otro abogado. Eso redundó en un ingreso adicional de miles de dólares para el ambicioso abogado Michael Fletcher. Él sabía que estaba embarazada. Si bien la policía consideraba que finalmente había establecido el motivo, aún necesitaba pruebas concretas para demostrar que Michael Fletcher había asesinado a su esposa a sangre fría. Quedaba un elemento que aún no se había examinado: la camisa de Fletcher, la que llevaba el día del incidente. El detective Clayman volvió a leer la declaración del sospechoso y pensó que tal vez la camisa les brindara pruebas de la culpabilidad del joven abogado. Él dijo que no estaba en la habitación cuando el arma se disparó. Los fiscales querían que se examinara la camisa en busca de posibles salpicaduras de sangre que no se veían. Según el forense, la camisa parecía estar limpia, inmaculada, pero no se trataba de manchas detectables a simple vista. Enviamos la camisa al laboratorio del estado de Michigan. El forense David Woodford examinó la camisa con una lente de aumento y no descubrió rastros de sangre. Pero luego advirtió que había pequeñas salpicaduras en el puño de la manga derecha. Para identificar la sustancia, Woodford colocó la camisa bajo un microscopio estereoscópico. Al examinarla, determinó que las diminutas manchas eran sangre humana. La distribución de las manchas coincidía con salpicaduras de sangre a gran velocidad, producto del impacto de una bala. Creo que es esa. Sí. Las pruebas contradecían la versión de Michael, que había declarado que no estaba en la habitación en el momento del disparo. Y lo más importante era que las manchas de sangre en el puño establecían que se encontraba a menos de 60 centímetros de la víctima.
Finalmente, la policía contaba con pruebas suficientes para detener a Michael Fletcher. Y justo a tiempo. Cuando la policía llegó, encontró al sospechoso junto a un vehículo para acampar que se encontraba estacionado ante la casa. Michael Fletcher fue detenido y acusado del homicidio de su esposa embarazada. Todo indicaba que cuando Michael Fletcher supo que su esposa estaba embarazada, tomó conciencia de que ello pondría fin a la relación con su amante. Y era mucho lo que estaba en juego como para permitir que eso ocurriera. No, yo... Espero que sea así. ¿Por qué? ¿Qué importa eso, Michael? No importa. Al volver del club de tiro, Michael vio la oportunidad y la aprovechó. Se declaró a Michael Fletcher culpable de homicidio en segundo grado y se lo condenó a reclusión perpetua. El asesinato es la más absurda de las tragedias humanas. Y por extraño que parezca, la que más interés suscita. Los escritores sienten la necesidad de contarlo. Los lectores no pueden dejar de leerlo. Y si bien los forenses no pueden explicar qué es lo que lleva a alguien a matar, pueden darnos la satisfacción de llevar al culpable ante la justicia.